La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos. Las 9:04 de esta noche de jueves frío, fresquito en Buenos Aires, 13 grados 7 de temperatura. Nadie podría imaginar los cambios climáticos que está teniendo esta primavera, que no termina como de germinar, Pasamos de 20 y pico de grados el fin de semana a 13, y bueno, así que estamos esperando que se decida la señora primavera a instalarse, así le damos la bienvenida. Hablando de bienvenida, si la dedicamos a ustedes también. Hola Dolores Prosen, buenas noches, nuestra productora. Jorge, ¿cómo estás? Como siempre, nuestro productor, iba a decir, bueno, hace un poquito de todo nuestro operador. Leandro Salas es nuestro editor, como siempre. Me llamo Lisandro Cejas y de aquel lado están ustedes, los oyentes que nos escuchan hace 11 años aproximadamente. Estamos ya transitando el 11º año, ¿no? Increíble la cantidad de tiempo que estamos teniendo justamente aquí en la radio, que es la radio de la Universidad de Buenos Aires, y que ha nacido todo esto como un servicio que la Secretaría de Extensión y Bienestar Universitario le ofrece a los oyentes, llevándole un poco la facultad a las radios, a todos ustedes. Mi nombre es Lisandro Cejas y como siempre quiero, antes de presentar a nuestra invitada, contarte que tenemos un teléfono de línea que es el 5285-5962 y tenemos un WhatsApp que es hiper práctico para aquellos que quieran mandarnos un mensaje de voz. Lo editamos y lo compartimos, que es el 11 37 61 14 73. Lo repito, 11 37 61 14 73. Le mandamos un gran saludo a la gente que nos escucha por internet, www.uva.ar/radio, y nuestro correo electrónico es sintoniapsi@hotmail.com. Y lo habíamos dicho la semana pasada que iba a estar con nosotros, y lo está a mi lado, Liliana Carrasco. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Luján, es especialista en violencia familiar por la Universidad de Buenos Aires, es docente en la Universidad Nacional de Luján, como acabo de decir, también es docente en posgrado en la UBA y en la Universidad del Museo Social Argentino, en las especializaciones justamente en violencia, que es el tema que ella ha profundizado. Además, es jefa del Servicio de Abordaje Integral de Violencia de Género de OSPA, que es la obra social de Buenos Aires, dije bien, ¿no? Y es coordinadora del programa de tratamiento para varones con conductas violentas en San Martín. Liliana Carrasco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, nunca habías venido, ¿no? No, nunca había venido. Es la primera vez. Sí. La gente dice de Luján, pero te has venido desde allá. En este momento vine de Campana. Le contabas a nuestra productora Dolores, así que, bueno, también es lejos. Pero es dando clases en la Universidad de Luján, en la sede que está en Campana. Bueno, bien. Y también estás en la Universidad de Buenos Aires, en varias universidades. ¿Cómo es que, Liliana, te ha interesado tanto profundizar la temática de la violencia, que lamentablemente, y no sé si es por una cuestión epocal, aparece como una de las formas de ¿cómo poder decirlo? Una de las maneras en las que los lazos se expresan, la violencia en diferentes ámbitos, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los hombres, la violencia en la escuela, la violencia doméstica, ¿no? Pareciera ser como es una forma de expresión de los lazos en la época. La primera pregunta es, ya para ir de a poquito, ¿cómo surge en vos como profesional interesarte y profundizar la temática de la violencia? Bueno, en principio, en la formación de trabajo social, como trabajadora social, te vas aproximando a una cantidad de temas. Cuando haces las prácticas preprofesionales, te encontrás con problemas sociales de distinto tipo. En algún momento, cuando me recibí, empecé a formarme con el tema de consumo de sustancias. Durante un tiempo me especialicé, me empecé a interesar en ese tema, y después también vas viendo qué área te gusta, qué área te sentís en condiciones de desarrollar tu actividad. Vas empezando a formarte. Hice un curso en un momento de violencia y de abuso. Me interesó, me sentí en mejores condiciones de atender o de acercarme a esa problemática. Después ya empecé a formarme en el tema y casi simultáneamente
empecé a trabajar en el área, en salud, en el gobierno de la obra social del gobierno de la ciudad. Yo trabajo en el sanatorio municipal, que es el principal efector de salud de la obra social del gobierno de la ciudad, y ahí el tema se impone porque vos atendés personas que están o internadas o que vienen al centro de salud a asistirse en cualquiera de sus temas, y ves que la violencia atraviesa muchos de los problemas que presentan. ¿Es la violencia una consecuencia de la vida que estamos llevando? ¿Hay más violencia ahora que antes? ¿Cómo es un flagelo actual? Uh-huh. El área en el que yo me desempeño es específicamente dentro de lo que es violencias de género, la violencia doméstica. Uh-huh. Y los motivos o los factores que influyen para que estas expresiones estén vigentes y tan fuertes en este momento son muchos. No hay un motivo, sino que hay una cantidad de factores que inciden. La situación social influye, pero principalmente es el modelo social, el modelo cultural patriarcal que tenemos, que sienta las bases para que las violencias puedan ser sostenidas en el tiempo. Y después hay una cantidad de otros factores que tienen que ver con los permisos sociales, con las formas de interacción o de relación que están habilitadas por la sociedad, con las experiencias tempranas en las familias. O sea, hay una cantidad de factores que tienen que ver con lo social, lo institucional, lo familiar y lo personal. Claro, es como un abordaje complejo para poder intentar entender una problemática que no es netamente social, como estás diciendo. Estaba leyendo algunas de los datos del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, que se han cometido, al menos estoy leyendo Infocielo, que justamente decía que hay un total de 155 femicidios que se han cometido en la Argentina durante la primera mitad de este año, y 13 de las víctimas tenían menos de 11 años, muy chiquitas, digamos, ¿no? Adolescentes, y las cifras parecen no detenerse. Es una friolera que no se detiene, y que es interesante que investigadoras como vos puedan visibilizar la temática y abordarla justamente para evitar que esto siga avanzando. De hecho, uno de tus trabajos, me parece que es interesante, es la coordinación de un programa de tratamiento para varones con violencia, ¿no? Violentos, sí. ¿No? En OSBA también, en este momento coordino el programa de tratamiento de San Martín junto a un equipo interdisciplinario. En OSBA también desde el 2006 trabajamos con varones que ejercen violencia, y también estuve unos años en el programa de tratamiento de Vicente López, que fue uno de los primeros en empezar a trabajar en la temática. ¿Y cómo nace o surge este programa para varones con violencia, no? El primero en el que empecé a trabajar fue en OSBA, y surge porque el servicio, cuando se diseña y empieza a funcionar, requiere de una decisión que es con qué población en particular íbamos a trabajar. En general, los equipos que trabajan en violencia se dedican a una población en particular. Prioritariamente trabajo con mujeres víctimas o con niñas y niños. En esa época no había tanto de trabajo con varones, pero al ser una obra social y las afiliadas y afiliados tener derecho a la asistencia, nos resultó importante no hacer un recorte en la población y atender todas las problemáticas que presentaran la población en general. Ahí empezamos a trabajar con varones. Habíamos empezado inicialmente con mujeres, después ya empezamos a atender varones, y bueno, por ese motivo es que se desarrolló esta parte del trabajo. Que me parece que es muy interesante, es un dispositivo maravilloso. Perdón que te haya detenido, Liliana. Y allí, en esta coordinación, este programa en San Martín, sí. ¿Es de presentación espontánea? ¿Trabajás con las familias, con las mujeres, con las parejas, con los hijos? ¿Cómo es ese abordaje? Hay una dirección de políticas de género dentro de la Subsecretaría de Integración e Inclusión Social, que tiene un área que se llama Espacio Mujer, que allí atienden a las víctimas de violencia. Para el programa de tratamiento de varones, que queda en otra dirección, está ubicado en otro lugar, la forma de acceso de los varones prioritariamente es judicial. En San Martín se da esta característica, que vienen con una manda judicial luego de producida la denuncia por fuero civil. Algunos también vienen de patronato, deliberados, y otros pueden llegar a venir con demanda espontánea. En San Martín ocurre que es la menor cantidad de población viene con esas características.
la mayoría por manda judicial. En OSBA ocurre de otra manera, hay muchos varones que vienen con demanda espontánea, muchos que vienen derivados de otros servicios, que a lo mejor un médico, una médica se dio cuenta qué es lo que les pasa o ellos lo comentan y les sugieren que se acerquen al servicio. Vienen también por derivados de la OBD, de la Oficina de Violencia Doméstica, ministerios públicos fiscales. O sea que son varios las maneras de poder llegar a este Múltiples. espacio para poder pensar y abordar del porqué de la violencia. Lo que escuchaba es que son los juzgados a veces que tienen en cuenta este espacio, donde que me parece que es una articulación con el mundo de la justicia más que interesante, ¿no? Es que es absolutamente necesario. Nosotros somos equipo de tratamiento, somos un espacio que desarrolla los procesos de admisión y los dispositivos grupales en donde esperamos que ellos puedan transformar su realidad y empezar a tener otras conductas que no sean dañinas y no sean violentas. Pero la articulación con el área judicial es absolutamente importante. De hecho, estamos convencidas que la obligatoriedad de tratamiento es una de las políticas más importantes a desarrollar en este momento. Y aparte nodal. Y en tu experiencia, ¿cuáles son las edades de estos varones con esta problemática? ¿Es variada? Sí, es variada. Hay una población mayoritaria que ronda entre los 30 y los 50 años, pero también hemos recibido varones de 18, no trabajamos con menores de 18 años, y hemos recibido varones de 70, pero prioritariamente entre los 30 y los 50 es el núcleo más fuerte de población que accede. Y allí el dispositivo cuenta con psicólogos, con trabajadores sociales, con varios colegas al mismo tiempo trabajando. ¿Cómo contarle un poquito a la gente? Porque quizás está el oyente ahí que recién se acaba de enterar que esto existe. A mí me parece que es muy novedoso. Yo sabía de la existencia, que es más que interesante. Así que si estás escuchando, es el 5285-5962 en nuestro teléfono. Me gustaría que le cuentes un poquito a la gente esto que me parece que es una herramienta que tiene como una consecuencia directa en estas personas que ejercen violencia y que en algún pasado o habrán también sido víctimas de violencia. Es como una forma de poder intervenir en esto para poder detenerlo un poco. ¿Cómo es el dispositivo? En OSBA hay un equipo de 8 personas, hay 7 profesionales, una compañera administrativa y somos trabajadoras sociales, psicólogas, comunicadoras social y psicóloga social, que formamos parte de forma estable en el equipo, o sea, con dedicación exclusiva al tema. No hacemos otra tarea que la asistencia en temas de violencia. El programa, el servicio en OSBA tiene, además del área de asistencia, las áreas de capacitación, de prevención y de investigación. Por supuesto, por cuestión de tiempo, espacio y recursos profesionales, el área más desarrollada es el de asistencia y, en segundo lugar, capacitación. Y después las otras disciplinas trabajamos en forma articulada, es decir, trabajamos con un psiquiatra de salud mental, trabajamos con médicos, médicas, digamos, con personal de los equipos de salud, y con un abogado que funciona de manera externa a la obra social, que está especializado en la temática de violencia. Es muy, más que interesante para que la gente pueda saber cómo se ha visibilizado las discusiones en relación a la violencia, específicamente la violencia de género, ¿no? Cómo cómo las mujeres tienen ya un respaldo desde la legalidad y lugares donde poder acudir en caso de que esto ocurra. Me parece que es una herramienta fundamental que ellas sepan que hay un lugar donde pueden ser escuchadas y también las familias poder, porque estimo que no es un abordaje donde se aborda al sujeto violento en solitario, sino que puede ser pensado como un... No, de hecho, cuando haces las entrevistas de admisión, que se trata de un proceso de admisión, no es una entrevista y finaliza la evaluación, sino que pueden ser 3, 4, hasta 5 entrevistas. Cuando terminás el proceso de admisión, convocamos a las mujeres, sean ya parejas o estén separadas, hayan o no hecho denuncia, convocamos a las mujeres para poder primero brindarles la ayuda que ellas necesitan, o sea, garantizar que ellas tengan acceso a algún tipo de asistencia especializada. Y segundo, para comprender de manera más precisa cuál es la dinámica en la que ha ocurrido la violencia en esa relación, para poder tener herramientas de trabajo
más adecuadas. Porque imagino que no solamente sufre quien es víctima de la violencia, sino toda la familia. Imagino ahí los hijos, sí. Las suegras, toda la familia está afectada. Les cuento que nos acompaña esta noche Liliana Carrasco, y quiero invitarlos a este curso para graduados que va a ser todos los viernes de octubre. Ya estamos en octubre, impresionante. Mañana empezamos. Claro, es el 4, el 11, el 18 y el 25, todos los viernes de octubre. Esta actividad se marca dentro de lo que es una carrera, una especialización en intervenciones transdisciplinarias, en cuestiones de género también, y particularmente este curso, que es curso para graduado, se llama Psicología y Abordaje de los Sujetos que Ejercen Violencia. Un título que invita también a la discusión, porque se habla acerca de la psicología. ¿Existe algún perfil del sujeto que ejerce violencia? Sí, trabajamos en general con 3 perfiles de varones. Algunos equipos incluso recortamos un poco a 2 perfiles con formas mixtas. Y entonces se habla de un perfil cíclico, de un perfil con rasgos psicopáticos y de un perfil hipercontrolado. Esos son los 3 perfiles que conocemos en general quienes estamos en la temática de violencia masculina. ¿Cómo serían las características de cada uno de ellos? En general, bueno, se habla de un perfil cíclico para un varón que empieza a enojarse, empieza a estar en tensión. En general, cuando arranca con el ciclo, se llama así justamente por eso, ¿no? Porque acompaña la forma del ciclo de la violencia. La característica central es que empieza a rumiar pensamientos adjudicativos o negativos con respecto a la mujer, qué sé yo, que se puso una ropa que él no quería, que está hablando con gente que él no quería o que lo engaña. El tema de los celos suele ser un tema muy recurrente. Y entonces en algún momento se produce lo que llamamos la explosión de violencia, que no necesaria o exclusivamente tiene que ser formas físicas, sino que puede ser formas emocionales bastante severas, que tiene un tiempo de duración esa explosión, y después a eso le sigue el arrepentimiento y el pedido de perdón, lo que se llama la luna de miel dentro del ciclo de la violencia, en donde es el momento en el que ellos suelen pedir ayuda. Cuando entran en luna de miel es el momento en el que van a los espacios a decir puedo venir mañana. Ellos quieren como arreglar la situación con la pareja inmediatamente. Después hay un cuarto momento que es la externalización de la culpa, que es el momento en el que ellos ya no están tan dispuestos a ceder cuotas de poder. El arrepentimiento lo sienten como una pérdida de poder y entonces les dicen a ellas: está bien, yo te pegué, ya te pedí disculpas, pero si vos no te hubieras puesto esa ropa, yo no te hubiera pegado. Con lo cual te pegué por culpa tuya. Qué interesante esta relación que se establece con el poder, como si el hombre o el violento... No sé si ocurre lo mismo con las mujeres, porque la violencia puede venir también de tanto de hombres como de mujeres, pero generalmente la mayoría de los casos son de mujeres golpeadas y a veces asesinadas, ¿no? Mayoritariamente ese es un tema bastante importante, es decir, hablamos de violencia de género y de violencia doméstica para referirnos a las formas de violencia que van dirigidas de los varones a las mujeres o a identidades feminizadas. En el caso de que una mujer tenga una conducta violenta, no se enmarca dentro de lo que llamamos violencia de género. Y se enmarca dentro de violencia, digamos. Puede ser una forma de violencia que requiere de un trabajo para disminuir esa forma o para corregirla o para entender qué es lo que sucede, pero de hecho la ley en nuestro país y en otros países no ha sido necesario disponer de medidas de protección dirigidas a los varones porque no se encuentran en las situaciones de riesgo en las que sí nos encontramos las mujeres. Por ser más frágiles quizá en algún punto, digamos. Me quedé pensando esta relación que estableciste que me pareció muy interesante con el poder, ¿no? Como si el hombre fuese dueño de la mujer hasta de su propia intimidad, ¿no? Y es como esto que decías. De hecho se trata de eso, la violencia es un abuso de poder en la relación, que se basa o se apoya en formas físicas o emocionales o económicas. A veces el poderío económico hace que un varón crea que tiene capacidades, que es dueño, que le pertenece. Además, vos me decías inicialmente cuáles son los motivos y yo te mencionaba el patriarcado como sistema cultural. Además estamos en un sistema capitalista que marca lo que es la propiedad
privada. Y entonces estos dos sistemas están enlazados profundamente, y un varón que ejerce violencia, que no son todos, lo que hacen es considerar que la mujer les pertenece y que por su condición de mujer tienen que obedecer lo que ellos quieran. Liliana, y desde tu experiencia, que es vasta y muy profunda en relación a estos programas de tratamiento para varones con conductas violentas, y habrás escuchado un montón de varones que llegan en sus diferentes fases, muchos de ellos desde una posición muy verdadera de querer poder superar estos arranques. ¿Existe alguna posibilidad o cómo es el porcentaje de superación, de poder destrabar estos vínculos tan nocivos? ¿Cómo es tu recorrido? Bueno, un poco está relacionado a lo que te estaba diciendo anteriormente de los perfiles, que quedaron los otros dos. Hay el perfil de varón cíclico, que es el que reconoce lo que hizo, el que suele pedir disculpas y el que pide ayuda. Si luego sostiene en el tiempo el tratamiento, tiene buen pronóstico de modificar conductas. En general modifican primero todo lo que tenga que ver con la violencia física, luego la violencia emocional, y la más difícil tal vez de modificar es lo que tiene que ver con violencia sexual y económica. Son las formas más complejas. Sí, no, tantas preguntas para eso. Te digo, pensé en las mujeres. ¿Existe alguna posibilidad de poder charlar con ellas para que estén atentas cuando surgen algunos indicadores? Había una publicidad el año pasado, me pareció muy interesante, cuando creo que estaba dirigido a los adolescentes. Si te hackea el teléfono no es amor, si te insulta porque se pone celoso tampoco es amor. Digamos, a veces como que se confunde en algunos momentos de la vida, a veces en la adolescencia quizá, que a veces las chicas, no todas, ¿no? Confunden ser amadas con ser tomadas como un objeto, ¿no? Entonces a veces quedan como naturalizadas algunas conductas. Bueno, se mete a ver mis mensajes, me hackeó el teléfono. Porque me quiere mucho. Claro. ¿Se trabaja con estas cuestiones que tienen que ver con los valores, con los prejuicios, con los roles? Absolutamente. Creo que es una de las primeras cosas que empezás a poner en tensión, el sistema de creencias, ¿no? Tanto con las mujeres como con los varones, que les hace pensar que el control sobre la otra persona es la forma de demostrar más amor. Como la posesión, digamos, ¿no? Sí, es como justamente eso, la pertenencia, ¿no? Y hay indicadores que son para tener en cuenta. El control de las cuestiones del ámbito privado de una persona, ¿no? Con quién habla, de qué habla, cuánto tiempo, a dónde va. Hay varones que controlan el tiempo que está dentro de una consulta médica, porque imaginan que pudieron haber estado haciendo otras cosas además de una consulta. Hay una cantidad de controles de la vida cotidiana, que no se relacionen con su familia, se aíslan, las aíslan a las mujeres. Y a veces algunas mujeres sin querer, hasta que puedan desmontar ese vínculo vicioso, van como podando sus vínculos con el mundo, digamos, sí, ¿no? Se van alejando. Se van aislando, y además al entorno también le resulta difícil sostener la relación. Primero porque la misma mujer puede llegar a cortar algunas formas de relación, y segundo porque si el entorno, amigas por ejemplo, se dan cuenta de lo que pasa e intentan ayudarlas, se van a encontrar con que las mujeres oponen una resistencia a esa ayuda, porque han generado una relación de dependencia emocional muy fuerte con esa pareja, con ese varón. Entonces les cuesta salir y ellas empiezan a aislarse de esas relaciones. Y quien quiere ayudarlas también a veces se cansa, ¿no? Porque dicen, bueno, pero ya le dijimos o ya le ofrecimos ayuda, al final parece que le gusta que le peguen. Que es una frase horrible, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, pero está esa creencia... Como que hasta naturalizada, ¿no, Liliana? Esto sí, de pensar sí. Que... Bueno, lo está eligiendo quedarse en ese lugar, bueno, que se quede ahí en ese lugar. Entonces una de las primeras cosas a trabajar con las mujeres es que su red social tiene que ser fuerte y cada vez más amplia. Y quizás más sana también, que es justamente para lo que ustedes trabajan. Bien, 21:27 minutos. Vamos a contarle a la gente que nos acompaña hoy Liliana Carrasco esta actividad, este curso, como les cuento, tiene como nombre Psicología y Abordaje de los Sujetos que Ejercen Violencia. Está enmarcada, estructurada dentro de lo que es una especialización, ¿sí? Se va a dar todos los viernes de octubre, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Así que yo los voy a invitar primero que se vayan comunicando con nosotros. La temática de la violencia es un tema más que actual.
que por suerte está más visibilizado, la gente va discutiendo, vamos hablando acerca de esto, la gente sabe, y las mujeres particularmente, que hay lugares donde pueden ser escuchadas, donde pueden ser alojadas desde lo legal y desde lo psicológico en diferentes aspectos. Nuestro teléfono es el 11 37 61 14 73. Vamos a hacer una breve pausa con música, la pausa de la radio, y de regreso me gustaría si Liliana nos acompaña a contar cómo creaste el curso, la modalidad de dictado, los objetivos, los contenidos que se van a abordar y para quién va dirigido, porque ahora que arranca ya, el día de mañana arranca, ¿no? Mañana, vamos a ver si hay gente capaz que nos escucha ahora y se enteran, si tienen tiempo de poder acercarse y poder, vamos a ver qué va ocurriendo. Pero bueno, al menos vamos a ir contándoles a todos ustedes este curso que es más que interesante. No se vayan, ya venimos. La UBA tiene memoria. Museo Jussey de Historia de la Ciencia y la Tecnología. Facultad de Medicina. Radio UBA, donde la universidad se hace su. Inicio del espacio publicitario. El Centro Cultural Rojas presenta Confesionario Radio, todo personal. La versión radial desde 2011 del exitoso ciclo Confesionario, realizado en el escenario de la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas. Historia de mi vida privada, pensado y realizado por su creadora, Cecilia Sperling. La vida en el arte aquí y ahora. Todos los jueves de 22 a 24 por Radio UBA 87.9. Comunicate con nosotros a través de WhatsApp. Déjanos un mensaje de voz al 15 37 61 14 73 y sé parte de Radio UBA 87.9. Cursos, exposiciones y espectáculos en el Rojas, tu link con la UBA. Anotate y compra tus entradas en www.rojas.uba.ar. Fin del espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como desde el primer día, hoy nos seguimos escuchando. Logramos cosas que parecían imposibles y eso nos tiene que dar fuerzas para no darnos por vencidos, porque solo se pierde lo que no se pelea. Y si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. Voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia, igual que desde el primer día. Cristian Ritondo, María Luján Rey, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Este acuerdo es con todos, con los que producen y con los que trabajan, con la industria y con el campo. Con todas nuestras manos vamos a poner la Argentina de pie. Sergio Massa, Luana Volnovich, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si votás los Fernández, votás aborto. Hace algo, votanos. Lista 131. Frente Nos, Gómez, Centurión, Jotón, candidatos a presidente y vice de la Nación. La UBA tiene memoria. Museo de Ciencia y Técnica. Facultad de Ingeniería. Radio UBA, donde la universidad se hace su. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, but baby you don't even know. When the world is ours, the world is not your kind of thing. Full of shooting stars, brighter as the vanishing. Oh, you've seen enough to know it's children who teach. You're still free enough to wake up on the bed of a beach. You're the best thing about me, the best thing that ever happened.
sintonía al libre albedrío. Sintonía Psi. Bueno, muy bien, las 21:36 minutos, tenemos 13.5 de temperatura, un jueves fresco en la ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Radio UBA, estás sintonizando en este momento nuestra querida radio. Sintonía Psi es el programa de la Facultad de Psicología, nos acompaña Liliana Carrasco y ahora sí nos metemos de lleno a invitarlos a todos ustedes a esta actividad, este curso para graduados que se enmarca dentro de esta especialización en intervenciones transdisciplinarias, ¿no? En cuestiones de género. ¿Sí? Liliana todos los viernes de este mes de octubre va a estar a cargo de este curso para graduados, psicología y abordajes de los sujetos que ejercen violencia. Se va a dictar, como acabo de contar, los viernes desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, y pensaste que es una modalidad teórico-práctica, ¿no? Y la práctica consiste en ateneos de análisis y elaboración de hipótesis clínicas de casuística clínica expuesta por el plantel docente. Contale un poquito a la gente o a los futuros alumnos que quieran poder inscribirse, o para la próxima, digamos, si es que han llegado tarde, ¿cómo es esta actividad que se marca más dentro de lo pedagógico, lo didáctico de tu curso? Sí, en principio contar que coordinamos juntas este espacio la licenciada Graciela Tili, que es psicóloga, con quien trabajamos hace muchos años y ambas nos graduamos juntos en la especialización de violencia. El contenido de la materia tiene que ver con aspectos teóricos que hacen a los fundamentos de la violencia, a por qué algunos varones ejercen violencia de género contra las mujeres, para que se pueda acceder a cuál es la evaluación, cómo determinamos los perfiles, cuál es la evaluación diagnóstica de un varón que ejerce violencia, cómo hacemos un pronóstico. Es decir, la materia tiene contenido teórico y tiene contenido práctico en términos de lo procedimental, ¿no? De cómo se interviene con varones que ejercen violencia, cómo llevas adelante un proceso de admisión, el diagnóstico, la definición del espacio de abordaje. Se trabaja prioritariamente con dispositivos grupales de abordaje con varones. Pero bueno, también hay que conocer qué haces cuando ese varón no es agrupable por algún motivo y requiere de una asistencia especializada en violencia. Es interesante porque, digamos, se espera, no es que se espera, sino que la estrategia es lo grupal. Sí. Si alguien no puede ser agrupable. ¿Y por qué han pensado en esta estrategia que me parece tan interesante? En violencia en general se trabaja con grupos por muchos motivos. El grupo es el espacio primero que ofrece una red de sostén a quienes forman parte del grupo, ya sea con víctimas o con varones que ejercen violencia. Les ofrece una otra persona con la cual compartir un tema que arrasa sus vidas, que está presente permanente en sus vidas y que no saben qué hacer con esa situación. Entonces, esa red social inicial les da un punto de apoyo y les da un lugar de pertenencia en el cual es posible hablar de lo que les pasa. Fíjate que muchos de ellos vienen enojados al principio, cuando empiezan las entrevistas de admisión, y después cuando ya reconocen algo de lo que les sucede o son incluidos en un grupo, les da vergüenza contar lo que hicieron. Entonces, el grupo funciona como una red de sostén para esas cuestiones. Además, la puesta en tensión de ideas rígidas y de escenas de la vida familiar que viven, que transitan y que no saben cómo resolverlas, es más fácil resolverlas a nivel grupal, como forma colectiva, ¿no?, que en forma individual. Algunos de los varones son muy contestatarios o tienen una modalidad muy cuestionadora de todo lo que vas hablando, y en el grupo esa estrategia que utilizan en el grupo se diluye con mayor facilidad que en una entrevista individual. ¿Hay algunas conductas que se repiten en el grupo y que puedan dar cuenta un poco de algunos indicadores, digamos? Sí. Bueno, al principio, con un grupo que empieza, lo primero que vas a observar es que todos están protestando, enojados, convencidos de que los engañaron, de que las mujeres les tendieron una trampa, digamos, lo estoy diciendo en forma muy como bien victimizada, elegante. Pueden llegar a decir que las mujeres hicieron cualquier cosa con el juez, con el policía, o sea, siempre son engañados y están victimizados ante esa situación. Después de un tiempo
empiezan a reconocer algunas cosas. Hay un cambio de actitud, digamos. Sí, cuando logran instalarse en el espacio, nosotros hablamos de la construcción de la demanda como una estrategia fundamental de trabajo. Vos pensás que violencia se trata de una problemática que está naturalizada, como vos dijiste varias veces, y es invisible. Entonces, no es que vienen y dicen yo soy violento y quiero dejar de serlo. Alguno viene con ese planteo. La mayoría no viene con ese planteo y tenés que construir la demanda. Es decir, que reconozcan que es violencia, que reconozcan el daño en las víctimas, que se hagan responsables de eso, lleva tiempo. Sí, seguramente. Y que apueste. Me parece que ocurre con muchos de los tratamientos. Algunos de los sujetos que llegan al consultorio privado, digamos, tienen como una demanda espontánea, digamos, de un pedido de consulta, pero con algunos casos, y hoy hacías referencia, más allá de que la violencia está multideterminada, hay personas que tienen una gran capacidad para pensar, para mirarse hacia adentro, y otros que piensan que no, que son víctimas y que con ellos hay que trabajar más difícil, y que es una apuesta enorme, ¿no?, por parte del dispositivo para que esto devenga en una rectificación subjetiva, en un cambio, una forma de mirarse distinto, ¿no? Sí, a ver, vos estás hablando de varones que tienen a lo mejor un perfil de los otros varones, que hablamos de varones que con conductas violentas con rasgos más psicopáticos, que tienen como una estrategia de manipulación mucho más elevada, y entonces ahí, dentro del proceso de evaluación, vemos qué tan presente está ese rasgo, qué tan predominante es ese rasgo. Cuando es un rasgo muy fuerte no pueden entrar a un dispositivo grupal porque las posibilidades de cambio son escasas o nulas. Lo que hay que hacer en esas situaciones es alertar a las mujeres, o si está la justicia interviniendo, solicitar que las medidas de protección sean extremas, porque ese varón solo puede empeorar, solo puede ponerla en más riesgo que antes. Hay digamos, lo singular de la posesión del varón violento, digamos, la psicopatía ya es como un límite, sí, y es un indicador, un mal presagio, digamos, ¿no? Sí, cuando evaluamos que no hay posibilidades de cambio, directamente no entran al grupo, porque tienen una modalidad que lo primero que va a hacer es intentar quebrar la red grupal. Así como lo hacen en sus familias. Un varón con rasgos psicopáticos lo que hace es quebrantar las relaciones entre todos los miembros de la familia, especialmente de la mujer, si es que tiene hijos o hijas, de la mujer como madre. Liliana, dentro de los objetivos ustedes hablan acerca de ventajas y desventajas de los grupos abiertos y cerrados. Y como estamos hablando un poco de los grupos, quería yo en lo personal preguntarte cómo se piensa un grupo abierto y un grupo cerrado. En general el grupo abierto es el grupo de inicio, o como lo denominamos nosotras, de primer nivel de abordaje. Es el grupo a donde ingresan los varones que recién salen de un proceso de admisión y que vemos que tienen alguna posibilidad de modificar su comportamiento o que están más comprometidos con ese espacio. Ese grupo puede durar un año y medio, y es abierto porque es posible que sigan entrando varones en tanto exista lugar dentro del grupo. Los grupos funcionan con una frecuencia semanal por espacio de 1 hora y media de tiempo, y esperamos que el grupo, como mínimo para un varón, tiene que estar disponible un año y medio, como mínimo. Y cada 6 meses hacemos cortes de evaluación para ver cuáles fueron los cambios que podemos observar, ¿no?, y que podemos registrar. Y hoy habías comentado que muchos de los varones violentos que llegan ahí, llegan no por demanda propia ni por ganas de cambiar, a muchos de ellos sí, pero vienen, uno podemos decir, obligados. Derivados. Derivados por la justicia, ¿no? Sí. ¿Cómo son? Porque una cosa son los tiempos de la justicia, que se los obliga a llevar adelante un proceso terapéutico porque el juez lo determina, y otros son los tiempos del cambio subjetivo, digamos. ¿Cómo pensás esto? Porque a veces uno podría pensar que la persona que viene derivado al taller por la justicia está año y medio y termina el lapso y se va, y uno dice, bueno, ¿ha cambiado? ¿No ha cambiado? ¿Se ha preguntado algo? ¿Cómo vivís eso? Bueno, a ver, la justicia civil en San Martín les da, por ejemplo, ¿no?, les da una cantidad de tiempo que nos da más tiempo a nosotras como equipo para hacer esto de la construcción de la demanda.
Cuando las derivaciones provienen del Ministerio Público, por ejemplo, como nos pasa acá en Ciudad de Buenos Aires, que los ministerios públicos a veces le dan una orden por 40 horas. Y en 40 horas magia no podemos hacer. Es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Entonces, en general, lo que hacemos es pedirles, o sea, nosotras también construimos relevancia institucional con un problema que requiere más tiempo del que están dispuestos a dar. Entonces, les pedimos a los ministerios que prolonguen la medida por más tiempo para tener más tiempo de trabajar con estos varones, lo cual no garantiza el resultado, pero te ofrece una oportunidad que antes no tenías. Claro, 40 horas es no acercarse a la densidad de una problemática tan compleja y profunda como es la violencia, ¿no? No es nada, digamos. Para algún varón puede ser que no haya reconocido, algunos te dicen, pero yo no me di cuenta que eso era violencia, especialmente con las formas financieras. Bueno, yo no sabía que manejarle la tarjeta de crédito o de débito era una forma de violencia. Bueno, una vez que se enteran, algunos pueden modificar más rápidamente, otros no. Entonces necesitas más tiempo para seguir trabajando y ver qué resultados se pueden dar. Porque hay como una canción de la naturalización de los actos de violencia y yo escucho, y obviamente no es una temática que yo manejo, y vos que tenés mucha trayectoria en estas cuestiones, a veces imagino que hay personas, varones violentos, que las cosas que hacen sientan que son naturales. Sí. Hackear, digamos, la cuenta de su pareja, pedirle que se saque una foto para saber dónde está. Sí. Eso queda natural. Desmontar toda esa naturalización del sujeto violento lleva un tiempo también, ¿no? Sí, porque lo unen, viene de la mano del amor romántico y además viene de la naturalización de que tienen una cuota de poder de la que pueden disponer y nadie lo cuestiona. Entonces, me tenés que decir dónde estás. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y no, digamos, tienen esa idea fijada y permitida socialmente. Entonces, la violencia se despliega porque es posible hacerlo. Estaba leyendo dentro de los contenidos que me parece que es fundamental, la mirada y digamos la estrategia grupal es nodal en estas actividades, y algo que a mí siempre me interesó, al menos en la formación de grado, con los grupos y demás, las estrategias y los soportes del tratamiento, la lectura de lo grupal, los tipos de intervención. ¿Podés contar un poco a los oyentes, al menos no en tan detalle, pero tampoco tenemos tanto tiempo, pero cómo has pensado los tipos de intervención en lo grupal? Porque me parece que es la estrategia que vos estás presentando, que bueno, va, digamos, de la dirección de la cura, digamos. Podemos pensar esto en lo grupal. No hablamos en general de cura o de enfermedad, porque partimos de la noción de que es un problema social que tiene que ver con el aprendizaje social de los roles de géneros y con esta cuestión de los permisos sociales. Entonces, hablamos de transformaciones, no damos altas, por ejemplo, y hablamos de transformaciones que tienen que ver con el modo de mirar el mundo y sus relaciones. Las estrategias son grupos de abordaje terapéutico, con lo cual lo que hacemos es establecer un encuadre de trabajo en el que cada uno pueda contar, presentarse, que pueda decir qué es lo que hizo que llegue a un grupo de estas características, que empiecen a ponerle nombre al tema, al problema. Cuando esto no lo logran, empezamos a trabajar con sus verbalizaciones, ¿no? Con lo que dicen, con cómo se presentan, volvemos a hacerles preguntas. Hay una cantidad de técnicas que ponemos en juego que tienen que ver con lo corporal, con el reconocimiento de los signos físicos de cuando se están enojando. Estrategias de regulación emocional se usan para que puedan hacerse cargo de lo que les pasa emocional y corporalmente antes de producir una explosión violenta, llevarla a la conducta. Trabajamos con esas 4 áreas, ¿no? Conducta, cognitivo, con lo que piensan, con lo que perciben del mundo, con la forma en la que interaccionan con otras personas y con lo que sienten. Entonces, son espacios en donde el trabajo del cuerpo y las emociones se vuelve como muy importante. Liliana, ¿y qué expectativa tenés para este curso que va a comenzar el día de mañana? ¿Qué sensación te genera? En general son cursos que
nos queda corto el tiempo, que son 16 horas y seguramente harían falta más. Surgen muchas preguntas. Lo que vemos en los grupos es que hay mucho interés por participar, por formarse en este tema. Hay muchas preguntas, mucha inquietud. Algunas personas plantean la cuestión del miedo a la intervención con varones, o lo consultan o lo preguntan porque desconocen el área, cómo se trabaja, ¿no? Si te da miedo no trabajar con varones violentos. Y bueno, en general es un espacio de intercambio muy rico, muy fuerte. Algunos llamados. Andrea de Vicente López dice: estuve cerca de una persona violenta y el miedo que instala a través de sus actos es tal que no es posible ni siquiera pensar en desobedecerlo. Uh-huh. Sí, a una víctima de violencia esto le pasa de esta manera como lo está describiendo Andrea. Uh-huh. El miedo las paraliza. Y a desobedecer, digamos, ¿no? Uh-huh. Alberto de Lanús, muy interesante el programa. Felicitaciones a la licenciada por abordar esta temática. Gracias. Florencia de San Telmo, ¿cómo se trabaja con la mujer que deja de mirarse a sí misma y se pone en ese lugar cultural de complacer a su pareja? De la misma forma, ahí se hacen procesos de admisión, entrevistas en los cuales conocemos parte de su historia y reconstruimos cómo fue que llegó a ser una mujer maltratada. Y la estrategia grupal es fundamental, sobre todo con las mujeres que suelen estar muy aisladas y entonces a partir del grupo empiezan a escuchar a otras. Una mujer maltratada en general se siente que es la que está fallando, que tiene una falla, tiene algo mal, que no funciona y que por eso merece el maltrato. Y entonces cuando empiezan a escuchar otras y otras experiencias y otros relatos, todos terribles, se dan cuenta que han quedado entrampadas en algo que las excede individualmente, que tiene que ver con un comportamiento social. Además hoy hay mucha más difusión del tema y también tienen acceso a escuchar que determinadas conductas no son normales y entonces vienen con preguntas y vienen con inquietudes y vienen con mucho miedo y el trabajo con ellas fuertemente es de restablecimiento de sus redes de apoyo y de fortalecimiento individual. Esto que llamamos el empoderamiento de las mujeres pasa porque reconozcan sus derechos, encuentren la forma de hacerlos, de garantir esos derechos, de acceder, ¿no? Y de que cambien hacia una forma de vida sin violencia. Y eso es fundamental, porque si bien la temática de la violencia es un flagelo que no tiene que ver solamente con esta época, pero se vive muchísimo la cuestión de violencias de género, que hoy decías, los femicidios, ¿no? En parte, si bien está visibilizado, también la mujer ha avanzado muchísimo en su empoderamiento, esto que vos estás diciendo, los respaldos legales, los lugares donde pedir ayuda, donde cómo denunciar cuando hay un mal ejercicio de la violencia. Todos los ejercicios de la violencia son malos, pero bueno, alguna amiga, alguna pareja que sepa que eso está mal, digamos, me parece que se ha construido mucho socialmente y falta mucho de construir la naturalización de la violencia, digamos, ¿no? Pero son grandes avances que van en la línea de que las mujeres puedan tener la vida que corresponde, que las mujeres puedan obviamente ir por sus derechos y estas actividades, por ejemplo, el programa de tratamiento para varones, me parece que es una novedad más que interesante. ¿Cuánto hace que funciona? En San Martín funciona desde 2015. Ajá, es reciente, digamos, de alguna forma. En términos históricos, sí, es un programa nuevo. Hay muchos equipos que en este momento están interesados. De hecho, yo formo parte... somos varios equipos que formamos parte de la red RETEM. Si quieren, a través de Facebook se pueden ingresar. Incluso hay un libro que produjimos que se descarga en forma gratuita desde el Facebook y se llama así, RETEM, Red de Equipos de Trabajo y Estudio en Masculinidades, y lo que vamos apoyando y acompañando es la generación de nuevos espacios de abordaje en violencia masculina. O sea, se hacen capacitaciones y formación de equipos y hoy en día en todo el país se están multiplicando los espacios de trabajo con varones, lo cual es fundamental. Que no sea solamente con las víctimas que se trabaje, sino también con quienes tienen que cambiar su conducta y dejar de maltratar. Una maravilla. Liliana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos por invitarme.
Muy amable. Liliana Carrasco, docente responsable, junto a la colaboración de Graciela Tilly, de este curso para graduados, Psicología y Abordaje de los Sujetos que Ejercen Violencia. Nosotros vamos a ir despidiéndonos. Faltan 5 minutos para las 10 de la noche. Un programa más que interesante. Vamos a reencontrarnos la próxima semana, jueves, por supuesto, aquí también en Radio UBA. Gracias, Jorge, muy amable. Leandro Salas también. Dolores Proce, me llamo Lisandro Cijas y ustedes han sido muy amables. Nos vamos con canciones, las canciones de Radio UBA. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuando pierdas el camino, recuerda aquello que fuimos, todo lo falsos en falso y lo que nos trajo acá. El recuerdo de un mal trago que nos hizo más hermanos. Fuimos golpeados pero juntos nos reímos del dolor. En mi barrio no se olvida a quien te empujó a crecer. Hay quien corta sus raíces para nunca más volver. En el barro me hice fuerte, hice camino al andar. Somos de donde venimos para siempre y mucho más. Hoy recuerdo los momentos que nos fueron construyendo. Los cimientos de este sueño los hicimos junto a vos. Ignorar a tu memoria es traicionarse uno mismo, y la raíz que te sostuvo no merece tal traición. En mi barrio no se olvida a quien te empujó a crecer. Hay quien corta sus raíces para nunca más volver. En el barro me hice fuerte, hice camino al andar. Somos de donde venimos para siempre y mucho más. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.